Imagina que estás de pie en una habitación tranquila, quizás en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras. Siente el suelo bajo tus pies, la solidez que te sostiene, la profundidad del espacio que te rodea. Tal vez hay una pared a tu izquierda, otra a tu derecha, un techo sobre tu cabeza. Todo se siente tan real, tan innegablemente presente. Puedes extender la mano y tocar la superficie más cercana, sentir su textura, su temperatura, su resistencia contra tus dedos. Este es el mundo que conoces, el mundo tridimensional en el que has vivido toda tu vida, donde las cosas ocupan espacio, donde la distancia importa, donde puedes caminar hacia adelante y alejarte de donde estabas. Pero ahora, quiero que consideres algo extraordinario, algo que no proviene de la ciencia ficción ni de la filosofía especulativa, sino de las matemáticas más rigurosas de la física teórica moderna. ¿Qué pasaría si todo lo que estás experimentando en este momento, toda esta profundidad, toda esta solidez, todo este espacio tridimensional que parece tan fundamental para tu existencia, pudiera describirse completamente, sin perder ninguna información, utilizando únicamente datos escritos en las paredes de esta habitación? No metafóricamente, no como una aproximación, sino de manera matemáticamente exacta. Esto no es una pregunta retórica vacía. Es el corazón de algo llamado el principio holográfico, una de las ideas más desconcertantes y fascinantes que ha surgido de la física teórica en las últimas décadas. Y quiero ser muy claro desde el principio sobre lo que esta idea es y lo que no es. Porque ha sido malinterpretada, exagerada y distorsionada tantas veces que muchas personas tienen una imagen completamente equivocada de lo que los físicos realmente están proponiendo. El principio holográfico no dice que vivas en una simulación de computadora, no dice que la realidad sea una ilusión o que tu experiencia sea de alguna manera falsa o engañosa. No es una afirmación mística sobre la conciencia ni una teoría de conspiración sobre la naturaleza del universo. Es algo más extraño y, en cierto sentido, más profundo que cualquiera de esas cosas. Es una afirmación sobre la estructura matemática de las leyes físicas, sobre dónde vive realmente la información en el cosmos y sobre qué significa hablar de dimensiones en primer lugar. Respira profundamente por un momento. Nota la sensación del aire entrando en tus pulmones, la expansión de tu pecho, la presencia de tu cuerpo en este espacio. Todo esto se siente tan obviamente tridimensional. Tienes altura, anchura, profundidad. El mundo tiene arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Estas tres direcciones del espacio parecen ser las coordenadas fundamentales de la existencia, el escenario sobre el cual se desarrolla toda la física, toda la química, toda la biología, toda tu vida. Pero el principio holográfico sugiere que esta intuición tan básica podría estar equivocada, o al menos incompleta. Sugiere que toda la información necesaria para describir lo que sucede en un volumen de espacio tridimensional podría codificarse en una superficie bidimensional que rodea ese volumen, como si la habitación entera, con todo su contenido, pudiera escribirse completamente en sus paredes, sin necesitar el interior en absoluto. Imagina las paredes de la habitación donde estás cubiertas de texto infinitamente pequeño, símbolos y números tan diminutos que harían falta miles de millones para cubrir un solo centímetro cuadrado. En este texto estaría escrita toda la información sobre todo lo que hay dentro de la habitación, la posición de cada átomo, el estado de cada partícula, la configuración de cada campo cuántico. Nada se perdería, nada quedaría fuera. La descripción sería completa. Esto suena imposible, casi absurdo. ¿Cómo puede una superficie bidimensional contener toda la información de un volumen tridimensional? ¿No debería el volumen contener infinitamente más información que su superficie, simplemente porque tiene una dimensión adicional? Nuestra intuición dice que sí, por supuesto. Un cubo tiene más espacio que cualquiera de sus caras. Una esfera tiene más volumen que su superficie. Esto parece tan obvio que ni siquiera pensamos en cuestionarlo. Y sin embargo, los físicos han descubierto razones profundas para creer que nuestra intuición está equivocada. No razones vagas o especulativas, sino argumentos matemáticos rigurosos que surgen del estudio de los objetos más extremos del universo, los agujeros negros. Es ahí donde comenzó esta historia, en el horizonte de eventos de estos monstruos gravitacionales, y es ahí donde debemos ir para entender por qué tantos físicos toman en serio una idea tan contraintuitiva. Pero antes de sumergirnos en la física,
quiero establecer el tono para nuestro viaje juntos. Durante las próximas 2 horas, vamos a explorar ideas que desafían nuestra comprensión más básica de la realidad. Vamos a encontrar conceptos que parecen contradecir el sentido común y teorías que aún no están completamente resueltas. Mi promesa para ti es esta: seré honesto sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, sobre lo que es especulación y lo que es evidencia sólida, sobre dónde la física termina y la fantasía comienza. No voy a decirte que la ciencia ha demostrado que vivimos en un holograma, porque eso sería una exageración irresponsable. Tampoco voy a descartar estas ideas como pura especulación sin fundamento, porque eso ignoraría décadas de trabajo matemático serio realizado por algunos de los físicos más brillantes del mundo. En cambio, vamos a caminar juntos por el territorio entre lo conocido y lo desconocido, sosteniendo las preguntas con curiosidad y humildad, maravillándonos ante los misterios mientras mantenemos los pies en la tierra. Si disfrutas de exploraciones tranquilas de los misterios más profundos de la ciencia, sin exageraciones ni prisas, considera suscribirte y dejar un like. Ayuda a que más mentes curiosas encuentren este espacio. Ahora, comencemos nuestro viaje en serio. Para entender de dónde viene el principio holográfico, necesitamos retroceder a la década de 1970 y visitar uno de los lugares más extraños del universo, el borde de un agujero negro. Es ahí, en esa frontera entre lo que podemos ver y lo que está perdido para siempre, donde se plantaron las primeras semillas de esta idea revolucionaria. Los agujeros negros son, en muchos sentidos, los objetos más simples del universo. A diferencia de una estrella, que tiene temperatura, composición química, campos magnéticos, manchas solares y 1000 otras características, un agujero negro puede describirse completamente con solo 3 números: su masa, su carga eléctrica y su rotación. Nada más. 2 agujeros negros con la misma masa, carga y rotación son absolutamente idénticos, sin importar cómo se formaron o qué cayó en ellos. Esta simplicidad extrema es a la vez elegante y profundamente perturbadora, porque sugiere que los agujeros negros borran información. Imagina que tomas una enciclopedia completa, con millones de palabras y miles de imágenes, y la arrojas a un agujero negro. Según la física clásica, toda esa información simplemente desaparece detrás del horizonte de eventos, la frontera invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. El agujero negro se vuelve un poco más masivo, pero no guarda ningún registro de si absorbió una enciclopedia, 1 tonelada de hierro o 1 millón de mariposas. Todo se reduce a un ligero aumento en esos 3 números: masa, carga, rotación. Esto parece violar algo fundamental. En física, existe un principio llamado conservación de la información, que dice que la información nunca se destruye realmente, solo se transforma. Si conoces el estado completo de un sistema en cualquier momento, deberías poder, al menos en principio, reconstruir su estado en cualquier otro momento, pasado o futuro. Es como decir que el universo lleva un registro perfecto de todo lo que ha sucedido. Pero los agujeros negros parecen ser trituradores cósmicos de documentos, destruyendo permanentemente la información que cae en ellos. Jacob Bekenstein, un joven físico israelí, fue uno de los primeros en tomar este problema en serio. En 1972 se preguntó: ¿tienen los agujeros negros entropía? La entropía es una medida del desorden o, más precisamente, del número de configuraciones microscópicas diferentes que pueden dar lugar al mismo estado macroscópico. Una taza de café caliente tiene alta entropía porque hay muchísimas formas diferentes en que sus moléculas podrían estar moviéndose y aún así producir la misma temperatura. Un cristal perfecto tiene baja entropía porque sus átomos están ordenados de una manera muy específica. Si los agujeros negros no tienen entropía, entonces podrías violar la segunda ley de la termodinámica, uno de los principios más fundamentales de la física, simplemente arrojando objetos de alta entropía a un agujero negro. La entropía del universo disminuiría, lo cual nunca debería suceder. Bekenstein argumentó que los agujeros negros deben tener entropía, y propuso algo extraordinario. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Detente un momento para apreciar lo extraño que es esto. Para cualquier otro sistema físico que conocemos, la entropía es proporcional al volumen. Si duplicas el tamaño de una caja de gas, duplicas aproximadamente su entropía. Esto tiene sentido intuitivo. Más espacio significa más lugares donde las partículas pueden estar.
más configuraciones posibles, más información. Pero Bekenstein estaba diciendo que para los agujeros negros, la regla es diferente. Toda la información sobre lo que hay dentro del agujero negro está de alguna manera codificada en su superficie, no en su interior. Stephen Hawking inicialmente se mostró escéptico de la propuesta de Bekenstein. Si los agujeros negros tienen entropía, razonó, entonces también deben tener temperatura, y si tienen temperatura, deben emitir radiación. Pero los agujeros negros son negros precisamente porque nada puede escapar de ellos. La propuesta parecía contradictoria. Entonces Hawking hizo el cálculo, aplicando la mecánica cuántica al horizonte de eventos de un agujero negro, y para su propia sorpresa, descubrió que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros efectivamente emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Es extremadamente débil para agujeros negros de tamaño astronómico, completamente indetectable con la tecnología actual, pero está ahí. Y la fórmula que Hawking derivó confirmó que la entropía de un agujero negro es exactamente proporcional al área de su horizonte, medida en unidades fundamentales llamadas áreas de Planck. Un área de Planck es increíblemente pequeña, aproximadamente 10 elevado a menos 66 centímetros cuadrados. Para poner esto en perspectiva, si cada área de Planck en el horizonte de un agujero negro fuera un bit de información, como un 0 o un 1 en una computadora, entonces un agujero negro del tamaño del Sol contendría aproximadamente 10 elevado a 77 bits de información. Eso es más información que la contenida en todos los libros jamás escritos, multiplicado por un número tan grande que no tiene nombre en ningún idioma humano. Pero lo verdaderamente revolucionario no es la cantidad de información, sino dónde está almacenada. No en el volumen del agujero negro, sino en su superficie. Cada pequeño fragmento de área en el horizonte de eventos codifica un bit de información sobre todo lo que ha caído en el agujero negro a lo largo de toda su historia. El interior, ese vasto espacio tridimensional más allá del horizonte, no añade nada a la cuenta. Toda la información vive en la frontera. Imagina un vasto agujero negro flotando en el vacío del espacio, su horizonte de eventos brillando tenuemente con una luz invisible, tan débil que ningún instrumento humano podría detectarla. En esa superficie esférica, como en una biblioteca cósmica, está escrita la historia de todo lo que jamás cayó en ese pozo gravitacional. Cada estrella que se acercó demasiado, cada nube de gas que cruzó el punto de no retorno, cada partícula de polvo que se aventuró más allá del horizonte. Todo está ahí, codificado en la geometría misma del espacio-tiempo curvado. Y ahora viene la pregunta que cambiaría la física teórica para siempre. Si esto es cierto para los agujeros negros, ¿podría ser cierto para el universo en general? ¿Podría ser que la información sobre todo lo que existe en cualquier región del espacio esté de alguna manera codificada en la frontera de esa región? ¿Podría ser que el universo entero funcione de esta manera? Respira profundamente. Nota cómo el aire llena tus pulmones, cómo tu pecho se expande y se contrae. Estás aquí, en este momento, en este espacio que se siente tan sólido, tan tridimensional, tan real. Y sin embargo, las matemáticas de los agujeros negros susurran algo desconcertante. La información que te define, que define todo lo que ves y tocas, podría estar escrita en una superficie lejana, no en el volumen que ocupas. La idea del principio holográfico comenzó a tomar forma en la mente de Gerard Hooft, un físico holandés que había ganado el premio Nobel por su trabajo en teoría cuántica de campos. En 1993 propuso que la física de cualquier región del espacio podría estar completamente descrita por una teoría definida en la frontera de esa región. Leonard Susskind, un físico estadounidense conocido por su trabajo en teoría de cuerdas, desarrolló la idea de forma independiente y le dio el nombre que ahora usamos, el principio holográfico. El nombre viene de los hologramas ópticos, esas imágenes tridimensionales que puedes ver en algunas tarjetas de crédito o en exposiciones de museos. Un holograma ordinario codifica información tridimensional en una superficie bidimensional, de modo que cuando la luz lo ilumina correctamente, parece que hay un objeto tridimensional flotando en el espacio. Pero quiero enfatizar algo importante. El principio holográfico de la física es profundamente diferente de un holograma óptico. No hay luz rebotando, no hay ilusión óptica, no hay truco de ingeniería. Es una afirmación sobre la estructura fundamental de las leyes físicas, no sobre cómo percibimos las cosas. Cuando Hooft y Susskind
propusieron el principio holográfico. Era una conjetura audaz basada en la física de los agujeros negros, pero carecía de un ejemplo concreto y calculable. Era como proponer que existe un continente desconocido sin tener un mapa de él. El mapa llegaría 4 años después, en 1997, de la mano de un joven físico argentino llamado Juan Maldacena. Maldacena estaba trabajando en teoría de cuerdas, una propuesta que intenta unificar la gravedad con la mecánica cuántica, describiendo las partículas fundamentales no como puntos, sino como pequeñas cuerdas vibrantes. En el proceso de estudiar ciertos aspectos de esta teoría, descubrió algo extraordinario, una equivalencia exacta entre dos teorías aparentemente completamente diferentes. Por un lado, tenía una teoría de gravedad cuántica en un espacio de 5 dimensiones llamado espacio anti-de Sitter, o ADS para abreviar. El espacio anti-de Sitter es un universo con curvatura negativa, como una silla de montar extendida hasta el infinito en todas direcciones. Es muy diferente de nuestro universo, que es aproximadamente plano o tiene una ligera curvatura positiva. Pero matemáticamente, es un lugar donde los físicos pueden hacer cálculos de gravedad cuántica con relativa facilidad. Por otro lado, tenía una teoría cuántica de campos, específicamente una teoría de gauge supersimétrica, definida en la frontera de este espacio de 5 dimensiones. Esta frontera es un espacio de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, sin gravedad en absoluto. Es el tipo de teoría que los físicos usan para describir partículas subatómicas, no muy diferente de las teorías que subyacen al modelo estándar de la física de partículas. Lo que Maldacena propuso, y lo que miles de cálculos posteriores han confirmado con precisión extraordinaria, es que estas dos teorías son exactamente la misma, no aproximadamente la misma, no similar en algunos aspectos, sino matemáticamente idéntica. Cualquier pregunta que puedas hacer en la teoría gravitacional de 5 dimensiones tiene una traducción exacta a una pregunta en la teoría de campos de 4 dimensiones, y viceversa. Cualquier cálculo que hagas en una teoría dará exactamente el mismo resultado que el cálculo correspondiente en la otra. Esto se conoce como la correspondencia ADS-CFT, donde CFT significa teoría de campos conforme, el tipo específico de teoría cuántica de campos en la frontera, y es, sin exageración, una de las ideas más importantes en física teórica de las últimas décadas. Ha generado decenas de miles de artículos científicos, ha transformado campos enteros de investigación y ha dado a los físicos herramientas completamente nuevas para estudiar problemas que antes parecían intratables. Imagina a 2 matemáticos en extremos opuestos del mundo, cada uno escribiendo ecuaciones que parecen completamente diferentes. Uno trabaja con curvaturas del espacio-tiempo, horizontes de eventos, ondas gravitacionales. El otro trabaja con partículas cuánticas, campos de gauge, simetrías abstractas. Sus pizarras no se parecen en nada. Sus métodos son completamente distintos y, sin embargo, imposiblemente, siempre llegan a las mismas respuestas. No porque estén copiándose el uno al otro, sino porque están describiendo exactamente la misma realidad física desde perspectivas radicalmente diferentes. Esta es la esencia de lo que los físicos llaman una dualidad. 2 descripciones aparentemente diferentes que resultan ser formas alternativas de hablar sobre lo mismo. Es como si tuvieras un diccionario perfecto entre 2 idiomas, donde cada palabra, cada frase, cada matiz de significado en un idioma tiene su equivalente exacto en el otro. Los idiomas suenan diferentes, usan símbolos diferentes, tienen gramáticas diferentes, pero comunican exactamente la misma información. La correspondencia ADS-CFT es el ejemplo más concreto y mejor entendido del principio holográfico. Muestra que una teoría de gravedad en un espacio de dimensión superior puede ser exactamente equivalente a una teoría sin gravedad en un espacio de dimensión inferior, que sirve como su frontera. La información no se pierde cuando pasas de una descripción a otra. Simplemente se recodifica, se traduce, se expresa en un lenguaje diferente. Pero aquí es donde necesito introducir una nota de cautela, porque es fácil dejarse llevar por el entusiasmo y perder de vista los límites de lo que realmente sabemos. La correspondencia ADS-CFT es extraordinariamente bien fundamentada matemáticamente. Miles de cálculos han verificado su consistencia en contextos cada vez más complicados, pero describe un universo muy diferente del nuestro. Nuestro universo no es un espacio anti-de Sitter.
No tiene curvatura negativa ni una frontera en el infinito, donde podría vivir una teoría de campos conforme. Nuestro universo está más cerca de lo que los físicos llaman espacio de Sitter, con curvatura positiva y dominado por la misteriosa energía oscura que está acelerando su expansión. Extender el principio holográfico de ADS a de Sitter o a un universo plano como el nuestro es un problema abierto, activamente investigado pero no resuelto. Así que cuando alguien dice que el principio holográfico demuestra que nuestro universo es un holograma, está dando un salto que la física no ha completado todavía. Es como si alguien descubriera que las matemáticas del ajedrez son equivalentes a las matemáticas del Go, y luego concluyera que el fútbol también debe seguir las mismas reglas. Podría ser cierto, podría haber alguna conexión profunda, pero el argumento no está completo. Esto no significa que el principio holográfico sea irrelevante para nuestro universo. Muchos físicos creen que la lección profunda de ADS-FT, que la gravedad puede emerger de teorías sin gravedad en dimensiones inferiores, probablemente se aplica de manera más general. Hay investigaciones activas buscando versiones del principio holográfico que funcionen en espacios más parecidos al nuestro. Algunos han buscado incluso firmas observacionales, patrones en la radiación cósmica de fondo que podrían revelar una estructura holográfica subyacente. Hasta ahora, los resultados han sido ambiguos o inconclusivos, pero la búsqueda continúa. Vamos a detenernos aquí por un momento para abordar algo que probablemente has estado pensando desde el principio de esta conversación. Cuando decimos que el universo podría ser una proyección desde una frontera, ¿qué significa realmente la palabra proyección en este contexto? Porque tenemos una imagen mental muy clara de lo que es una proyección. Un proyector de cine enviando luz hacia una pantalla, creando imágenes que son de alguna manera menos reales que los objetos físicos que representan, o una sombra proyectada en una pared, un derivado bidimensional de un objeto tridimensional real. Pero el principio holográfico no está diciendo nada de eso. No hay proyector, no hay pantalla, no hay luz viajando de un lugar a otro, y lo más importante, no hay ninguna sugerencia de que una descripción sea más real que la otra. Permíteme intentar aclarar esto con algunas analogías, aunque quiero advertir desde el principio que todas las analogías son imperfectas y eventualmente se rompen. Imagina una postal holográfica, de esas que muestran una imagen diferente cuando las inclinas. La información sobre la imagen tridimensional está codificada en patrones bidimensionales en la superficie de la postal. Pero aquí está la diferencia crucial. En el caso del universo, no hay nadie inclinando la postal. No hay observador externo. No hay postal física. Solo hay dos descripciones matemáticas de la misma realidad física, igualmente válidas, igualmente completas. O piensa en un algoritmo de compresión de datos, como el que usas cuando comprimes un archivo de video para enviarlo por Internet. La versión comprimida contiene exactamente la misma información que el original, solo que codificada de manera más eficiente. No dirías que el archivo comprimido es menos real que el archivo original, ni que uno es una proyección del otro. Son simplemente dos formas diferentes de representar los mismos datos. O considera un diccionario perfecto entre dos idiomas. Si traduzco una novela del español al inglés, no diría que la versión inglesa es una proyección de la versión española, ni que la versión española es de alguna manera más real. Ambas versiones cuentan exactamente la misma historia, contienen exactamente la misma información, solo que expresada en sistemas simbólicos diferentes. El principio holográfico es más parecido a estas últimas analogías que a la primera imagen de una proyección cinematográfica. Cuando los físicos dicen que la física de un espacio de 5 dimensiones es equivalente a la física de su frontera de 4 dimensiones, no están diciendo que las 5 dimensiones son una ilusión proyectada desde las 4. Están diciendo que ambas descripciones son igualmente válidas, igualmente completas, igualmente reales. El interior y la frontera son como dos idiomas diferentes para hablar de la misma realidad subyacente. Esto es profundamente diferente de la idea popular de que vivimos en una simulación o que la realidad es una ilusión. Esas ideas implican que hay algo más real en algún otro lugar, alguna computadora ejecutando la simulación, algún programador que escribió el código, algún nivel de realidad más fundamental que el que experimentamos. El principio holográfico no dice nada de eso. No postula ningún nivel más fundamental. No hay proyector oculto, no hay programador, no hay realidad más real detrás de la realidad que conocemos. Lo que hace el principio holográfico es mucho más sutil y, en cierto sentido, más desconcertante.
Desafía nuestra suposición de que el número de dimensiones del espacio es un hecho objetivo e inmutable sobre la realidad. Sugiere que las dimensiones podrían ser más como las coordenadas en un mapa que como características absolutas del territorio. Puedes describir la superficie de la Tierra con latitud y longitud, o puedes describirla con un sistema de proyección diferente. El número de coordenadas que usas depende de tu elección de descripción, no de una verdad profunda sobre la Tierra misma. Respira profundamente ahora. Toma un momento para notar el espacio a tu alrededor, la profundidad de la habitación, la distancia entre tú y la pantalla o los auriculares, el volumen que ocupa tu cuerpo. Todo esto se siente tan obviamente tridimensional. Y el principio holográfico no está negando esa experiencia. No está diciendo que la profundidad es una ilusión o que tu percepción está equivocada. Está sugiriendo algo más extraño, que quizás la profundidad no es lo que crees que es, que quizás hay más de una manera igualmente válida de contar la historia de dónde estás y qué eres. Aquí tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la solidez de la realidad se sintió repentinamente extraña, como si hubiera algo detrás de la superficie que no podías nombrar del todo? Si es así, me encantaría escucharlo en los comentarios. Tu experiencia importa aquí. Ahora que hemos establecido lo que el principio holográfico realmente dice, pasemos a examinar la evidencia. ¿Qué razones tenemos para creer que esta idea podría ser verdadera, no solo para el espacio anti-de Sitter de los físicos teóricos, sino para el universo real que habitamos? La primera y más fuerte evidencia viene de la correspondencia ADS-CFT misma. Desde que Maldacena propuso su conjetura en 1997, ha sido sometida a miles de pruebas matemáticas de consistencia. Los físicos han calculado cantidades en ambos lados de la dualidad, en la teoría gravitacional y en la teoría de campos, y han encontrado acuerdo perfecto una y otra vez. Han verificado la correspondencia para sistemas en equilibrio y fuera de equilibrio, para temperaturas altas y bajas, para configuraciones simples y extraordinariamente complejas. Pero todas estas pruebas ocurren dentro del marco matemático de ADS-CFT. Son pruebas de que la correspondencia es internamente consistente, no de que describe nuestro universo. Es como verificar que un mapa de una ciudad imaginaria es internamente coherente, que las calles conectan correctamente y los edificios están donde deberían estar. Eso no te dice nada sobre si la ciudad existe realmente. ¿Qué hay de la evidencia observacional? ¿Hay alguna forma de detectar si nuestro universo tiene una estructura holográfica? Esta es una pregunta mucho más difícil, y la respuesta honesta es que no lo sabemos. Ha habido algunas propuestas especulativas, algunas afirmaciones de que ciertos patrones en la radiación cósmica de fondo podrían ser firmas de holografía cósmica, pero ninguna de estas afirmaciones ha ganado aceptación amplia en la comunidad física. Los datos son ambiguos, las interpretaciones son controvertidas, y la mayoría de los físicos consideran que la evidencia observacional de holografía cósmica es, en el mejor de los casos, sugerente, pero no concluyente. Imagina a físicos inclinados sobre mapas de la radiación cósmica de fondo, esa luz antigua que llena el universo desde poco después del Big Bang. Buscan patrones sutiles, pequeñas desviaciones de lo esperado, señales que podrían indicar que la estructura del espacio-tiempo tiene propiedades holográficas, y lo que encuentran es ambigüedad, señales que podrían significar algo, o podrían ser ruido estadístico. Patrones que admiten múltiples interpretaciones. No hay fumando pistola, no hay evidencia definitiva en ninguna dirección. Esto no significa que el principio holográfico sea incorrecto. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente para efectos que podrían ser extremadamente sutiles o que podrían manifestarse de maneras que aún no sabemos cómo buscar. Pero significa que debemos ser honestos sobre el estado actual del conocimiento. El principio holográfico es una idea extraordinariamente fértil en física teórica, pero su aplicabilidad a nuestro universo real sigue siendo una pregunta abierta. Hay otra línea de evidencia indirecta que vale la pena mencionar: la consistencia del principio holográfico con otros aspectos de la física, el límite de Bekenstein-Hawking sobre la entropía, que dice que la información máxima en cualquier región del espacio es proporcional al área de su frontera, no al volumen. Parece ser un resultado robusto que se deriva de principios generales de la termodinámica y la gravedad. Si este límite es correcto, entonces cualquier teoría completa de la gravedad cuántica
probablemente tendrá que incorporar algún tipo de holografía. Además, el principio holográfico ha demostrado ser una herramienta extraordinariamente útil para resolver problemas en áreas aparentemente no relacionadas de la física. Los físicos han usado la correspondencia ADS-CFT para estudiar plasmas de quarks y gluones, el estado de la materia que existió en los primeros microsegundos después del Big Bang. Han usado holografía para entender superconductores de alta temperatura, materiales que conducen electricidad sin resistencia y que podrían revolucionar la tecnología del futuro. Han aplicado ideas holográficas a la física de la materia condensada, la hidrodinámica relativista, incluso a aspectos de la teoría de la información cuántica. Este éxito práctico no demuestra que el principio holográfico sea literalmente verdadero para nuestro universo, pero sugiere que hay algo profundo y correcto en las ideas subyacentes. Es como si el principio holográfico fuera una llave maestra que abre muchas cerraduras diferentes, incluso si no estamos seguros de si la llave fue hecha para nuestra puerta particular. El hecho de que funcione en tantas otras puertas sugiere que no es una coincidencia. Ahora quiero ser muy claro sobre lo que todo esto significa y lo que no significa. No significa que la ciencia ha demostrado que vivimos en un holograma. No significa que la realidad es una ilusión, o que tu experiencia del mundo tridimensional es de alguna manera falsa. No significa que hay una pantalla cósmica en algún lugar proyectando tu existencia. Lo que significa es que la relación entre información y geometría, entre lo que hay dentro y lo que está en la frontera, entre las dimensiones del espacio y la estructura de las leyes físicas, podría ser mucho más profunda y extraña de lo que nadie imaginaba hace 50 años. Significa que algunas de nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad, intuiciones que parecen tan obvias que ni siquiera las cuestionamos, podrían necesitar ser revisadas a la luz de lo que estamos aprendiendo sobre la gravedad cuántica. Soy curioso. En este punto de tu viaje, ¿dónde te encuentras? ¿Eres escéptico, agnóstico o alguien que siente que hay algo en todo esto? Deja tu posición actual en los comentarios. Es fascinante ver dónde aterriza esta comunidad. Ahora llegamos a una de las preguntas más desconcertantes que plantea el principio holográfico. Si dos descripciones de la realidad son verdaderamente equivalentes, si la física del volumen y la física de la frontera son simplemente dos idiomas diferentes para hablar de lo mismo, entonces, ¿cuál es real? ¿Dónde suceden realmente las cosas? ¿Está la realidad en el interior tridimensional que experimentamos? ¿O está en la frontera bidimensional que no podemos ver ni tocar? Estas preguntas tocan los límites de lo que la física puede responder, porque entran en territorio filosófico sobre la naturaleza de la realidad misma. Pero vale la pena explorarlas con cuidado, porque revelan algo profundo sobre cómo pensamos sobre el mundo y cómo deberíamos pensar sobre él. Nuestra intuición fuertemente favorece el interior. Después de todo, es ahí donde vivimos. Caminamos por el espacio tridimensional, manipulamos objetos tridimensionales, sentimos la profundidad y la distancia como características fundamentales de nuestra experiencia. La frontera, si existe, está infinitamente lejos, es abstracta, matemática, inaccesible. ¿Cómo puede algo tan remoto y abstracto ser más real que el suelo bajo nuestros pies? Pero consideremos la perspectiva opuesta. Si la teoría de la frontera es más simple, si describe la física con menos complicaciones y ambigüedades, si es matemáticamente más elegante, ¿no podría argumentarse que es la descripción más fundamental? Los físicos a menudo usan la simplicidad y la elegancia como guías hacia verdades más profundas. El principio de la navaja de Occam sugiere que, entre dos explicaciones igualmente válidas, deberíamos preferir la más simple. Si la descripción de la frontera es genuinamente más simple, ¿no debería ser considerada más fundamental? El problema con ambos argumentos es que asumen que una de las descripciones debe ser más real que la otra, que hay una verdad del asunto sobre dónde ocurre realmente la física y que nuestra tarea es descubrirla. Pero las dualidades en física sugieren que esta suposición podría estar equivocada. Piensa en una moneda. ¿Cuál lado es el verdadero lado de la moneda? ¿La cara o la cruz? La pregunta no tiene sentido porque ninguno es más verdadero o más fundamental que el otro. Son simplemente dos aspectos del mismo objeto. Preguntar cuál es real es como preguntar cuál de tus dos manos es tu mano verdadera. Ambas lo son. Las dualidades en física funcionan de manera similar, pero de una manera mucho más profunda. No se trata solo de que dos descripciones se refieran al mismo objeto. Es que las descripciones son matemáticamente idénticas, que cualquier verdad expresable en una es expresable en la otra,
que no hay ningún hecho físico que distinga entre ellas. No es que una descripción sea la realidad y la otra sea una representación. Ambas son representaciones igualmente válidas de la misma realidad subyacente, una realidad que quizás no puede capturarse completamente en ninguno de los dos lenguajes por separado. Imagina estar de pie en el borde de un vasto espejo curvo, viéndote reflejado. Pero este no es un espejo ordinario. Tu reflejo actúa independientemente, se mueve cuando tú te quedas quieto, tiene sus propios pensamientos y decisiones, y sin embargo, de alguna manera profunda e inexplicable, tanto tú como tu reflejo son igualmente reales, igualmente vivos, igualmente tú. Esta imagen sigue siendo inadecuada, porque sugiere dos entidades separadas que resultan ser idénticas, cuando lo que las dualidades están diciendo es algo más radical, que nunca hubo dos entidades para empezar. Solo hay una realidad que puede describirse de dos maneras aparentemente diferentes. La distinción entre el original y el reflejo, entre el interior y la frontera, entre las 5 dimensiones y las 4, no es una distinción real. Es un artefacto de nuestro lenguaje y nuestras categorías conceptuales, no una característica del mundo. Quizás la lección más profunda del principio holográfico no es sobre hologramas o proyecciones en absoluto, es sobre los límites de nuestras intuiciones espaciales. Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de volúmenes y superficies, interiores y fronteras, que asumimos que estas distinciones deben ser fundamentales. Pero la física está sugiriendo que podrían no serlo, que las dimensiones del espacio, el número de direcciones en las que puedes moverte, podría no ser una verdad absoluta sobre la realidad, sino algo más flexible, más dependiente de cómo eliges describir las cosas. Esto es difícil de aceptar porque nuestra experiencia del espacio es tan vívida, tan inmediata, tan aparentemente irreducible. No puedo imaginar qué sería no experimentar la profundidad. No puedo concebir un mundo sin adelante y atrás, arriba y abajo, izquierda y derecha. Estas parecen ser las coordenadas mismas de la experiencia, el escenario sobre el cual se desarrolla todo lo demás. Pero quizás eso se deba a las limitaciones de mi mente y mi imaginación, no a las limitaciones de la realidad. Después de todo, hubo un tiempo cuando la gente no podía imaginar que la Tierra fuera redonda, que el tiempo pudiera dilatarse, que las partículas pudieran estar en dos lugares a la vez. Nuestras intuiciones son productos de nuestra evolución y nuestra experiencia, no guías infalibles hacia la verdad última. Toma un momento para respirar profundamente. Nota cómo tu cuerpo ocupa espacio, cómo se extiende en 3 dimensiones. Nota también que esta experiencia, por más real que se sienta, es una experiencia. Es cómo aparece el mundo a tu conciencia, no necesariamente cómo es el mundo en sí mismo. La física no está diciendo que tu experiencia sea errónea, está diciendo que quizás hay más de una manera de contar su historia. Quizás la pregunta ¿cuál es real? Es como preguntar cuál lado de la moneda es el verdadero lado. No hay respuesta porque la pregunta asume una distinción que no existe. Quizás la realidad no está ni en el interior ni en la frontera, sino en algo más profundo que ambas descripciones capturan desde ángulos diferentes. Quizás la realidad es el invariante, lo que permanece igual cuando pasas de una descripción a otra, lo que todas las descripciones válidas tienen en común. Esto nos lleva a una postura de humildad epistemológica. No sabemos qué es la realidad en el sentido más profundo. Tenemos descripciones, modelos, teorías que funcionan extraordinariamente bien para predecir fenómenos y manipular el mundo. Pero cuando preguntamos qué está realmente sucediendo detrás de estas descripciones, entramos en aguas filosóficas donde la física por sí sola no puede guiarnos. El principio holográfico no resuelve este misterio, lo profundiza. Nos muestra que las preguntas que pensábamos tenían respuestas obvias. Preguntas como cuántas dimensiones tiene el espacio o dónde está almacenada la información, podrían no tener las respuestas simples que esperábamos. Y eso, aunque desconcertante, es también emocionante. Significa que todavía hay profundidades por explorar, misterios por desentrañar, sorpresas por descubrir en nuestra comprensión del cosmos. Ahora llegamos a lo que he llamado el caso más fuerte del escéptico. Si vamos a tomar el principio holográfico en serio, también debemos tomar en serio las objeciones más poderosas contra él. No es intelectualmente honesto presentar solo el lado positivo de una idea, por más fascinante que sea. Así que dediquemos tiempo a examinar las razones por las cuales un físico razonable podría ser escéptico sobre las afirmaciones más ambiciosas relacionadas con la holografía.
La primera y más importante objeción es que la correspondencia ad s CFT, el único ejemplo concreto y bien entendido del principio holográfico, describe un universo que no es el nuestro. El espacio anti de Sitter tiene curvatura negativa, lo que significa que está curvado hacia afuera como una silla de montar. Nuestro universo tiene curvatura positiva, o cercana a cero, más parecido al interior de una esfera o a un plano infinito. El espacio anti de Sitter tiene una frontera en el infinito donde puede vivir la teoría de campos dual. Nuestro universo, hasta donde sabemos, no tiene tal frontera. Esto no es una objeción menor. Es como si alguien descubriera las leyes de la física para un universo bidimensional y luego afirmara que esas leyes se aplican a nuestro universo tridimensional. Podría haber similitudes, podría haber lecciones que aprender, pero no puedes simplemente asumir que lo que es cierto en un contexto es automáticamente cierto en otro. Los físicos han intentado extender las ideas holográficas a espacios de Sitter, que son más parecidos a nuestro universo, con curvatura positiva y expansión acelerada. Pero estos intentos están lejos de ser tan exitosos como ATS-CFT. No hay una dualidad de DS-CFT bien establecida. Las propuestas que existen son mucho más especulativas, mucho menos verificadas, mucho más controvertidas. Es posible que el principio holográfico se aplique de alguna manera a nuestro universo, pero también es posible que no lo haga, al menos no de la misma manera limpia y elegante que funciona para anti de Sitter. Imagina a un físico escéptico, de brazos cruzados, señalando una pizarra llena de ecuaciones. «Muéstrame la frontera», dice. «Muéstrame el codificador. Hasta entonces, esto es matemática hermosa, no una descripción de nuestro mundo». Y esa objeción tiene peso. La carga de la prueba está en quienes afirman que el principio holográfico se aplica a nuestro universo, y esa prueba aún no se ha proporcionado de manera convincente. La segunda objeción importante es que el principio holográfico, incluso si es verdadero, no dice lo que mucha gente piensa que dice. No dice que la realidad es una ilusión, no dice que vivimos en una simulación. No dice que la conciencia es un holograma, o que podemos proyectarnos a otras dimensiones, o cualquiera de las otras afirmaciones extravagantes que a veces se asocian con el término holográfico. Lo que el principio holográfico dice es algo técnico y específico, que la información contenida en un volumen de espacio puede codificarse en su frontera sin pérdida. Es una afirmación sobre la estructura matemática de las leyes físicas, no sobre la naturaleza de la experiencia o la realidad de nuestras percepciones. Extraer conclusiones metafísicas o espirituales del principio holográfico es, en el mejor de los casos, especulación no fundamentada y, en el peor de los casos, una malinterpretación fundamental de lo que la física está diciendo. Los científicos serios que trabajan en holografía rara vez hacen las afirmaciones sensacionalistas que se ven en documentales populares o artículos de clickbait. Entienden las limitaciones de lo que se ha demostrado, los problemas abiertos que permanecen, y la distancia entre la especulación teórica y el hecho establecido. Cuando veas a alguien afirmando que la ciencia ha demostrado que el universo es un holograma, deberías preguntar, ¿qué ciencia exactamente? ¿Qué experimentos? ¿Qué mediciones? Y la respuesta, casi siempre, es que no hay experimentos directos, no hay mediciones concluyentes, solo hay matemática elegante en un contexto específico y extrapolaciones ambiciosas a otros contextos. La tercera objeción es sobre la clarificación de lo que significa proyección y frontera en este contexto. En la correspondencia AD-CFS, la frontera es una estructura matemática abstracta, no una superficie física que puedas visitar o tocar. Está en el infinito del espacio anti de Sitter, lo que significa que nunca podrías llegar a ella sin importar cuánto tiempo viajes. No es como la pared de una habitación o la superficie de la Tierra, es más como un límite matemático, algo hacia lo que las cosas tienden pero nunca alcanzan. Esto hace que sea difícil dar significado intuitivo a la idea de que la realidad está proyectada desde la frontera. No hay proyector en la frontera enviando información al interior. No hay proceso físico de proyección que podamos señalar o describir. La equivalencia entre el interior y la frontera es una equivalencia matemática abstracta, no un mecanismo físico que opera en el espacio y el tiempo. Esto no significa que la correspondencia sea menos verdadera o menos significativa, pero significa que nuestras metáforas visuales sobre proyecciones y hologramas son profundamente inadecuadas. Nos dan la impresión de entender algo cuando en realidad estamos muy lejos de una comprensión intuitiva genuina.
Es importante mantener esta humildad, reconocer que estamos luchando con conceptos que están más allá de nuestra imaginación normal, y resistir la tentación de pensar que una metáfora conveniente captura la realidad. Un momento de honestidad. No toda idea hermosa es verdadera. El universo no está obligado a coincidir con nuestras metáforas. Puede ser que el principio holográfico sea una herramienta matemática poderosa que no corresponde a nada profundo sobre la realidad. Puede ser que sea una aproximación útil en ciertos regímenes, pero no una verdad universal. Puede ser que las dualidades que hemos descubierto sean accidentes matemáticos fascinantes, sin significado físico más profundo. No estoy diciendo que esto sea así. Estoy diciendo que debemos mantener abierta la posibilidad. El progreso científico requiere tanto entusiasmo por nuevas ideas como escepticismo riguroso sobre ellas. Solo tomando en serio las objeciones podemos esperar distinguir eventualmente entre las especulaciones que capturan algo verdadero y las que resultan ser callejones sin salida. ¿Qué haría falta para falsificar o confirmar el principio holográfico en nuestro universo? Esta es una pregunta crucial, porque una hipótesis que no puede ser probada ni refutada no es realmente científica en el sentido estricto del término. Y la respuesta honesta es que no está claro qué evidencia sería decisiva. Algunas propuestas han sugerido buscar ruido holográfico, pequeñas fluctuaciones en la estructura del espacio-tiempo que podrían revelar una granularidad subyacente consistente con la codificación holográfica. Experimentos como el holómetro en el Fermilab han buscado este tipo de señales sin éxito hasta ahora, pero la ausencia de una señal podría significar que no hay holografía, o podría significar que las señales son más pequeñas de lo que podemos detectar, o podría significar que estamos buscando en el lugar equivocado. Otras propuestas han sugerido buscar patrones específicos en la radiación cósmica de fondo o en la distribución de galaxias que podrían ser firmas de una estructura holográfica. Pero distinguir estas firmas del ruido estadístico y de otros efectos físicos es extremadamente difícil. Hasta ahora, ninguna afirmación de detección ha resistido el escrutinio riguroso de la comunidad científica. La verdad incómoda es que el principio holográfico, al menos en su forma más general, puede ser muy difícil de probar o refutar con los medios experimentales actuales. Eso no lo hace menos interesante como idea teórica, pero sí significa que debemos ser cautelosos sobre el estatus epistemológico de nuestras afirmaciones. Estamos en territorio donde la matemática ha ido mucho más adelante que el experimento, y no sabemos cuándo o si el experimento podrá alcanzarla. A pesar de todas estas objeciones, el principio holográfico sigue siendo una de las ideas más influyentes en la física teórica contemporánea. ¿Por qué? Porque ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la gravedad, del espacio y de la información. Incluso si resulta que no se aplica literalmente a nuestro universo, las lecciones que hemos aprendido de él probablemente seguirán siendo valiosas. Una de las ideas más profundas que ha surgido del estudio de la holografía es que el espacio mismo podría ser emergente. Esto significa que el espacio no sería una característica fundamental de la realidad, algo que simplemente está ahí como un escenario para todo lo demás, sino algo que surge, que emerge, de estructuras más básicas que no son espaciales en absoluto. Esta idea puede parecer casi inconcebible. Después de todo, ¿cómo puede algo surgir de algo que no tiene espacio? ¿Qué podría ser más fundamental que las coordenadas mismas de la existencia? Pero los físicos están encontrando evidencia creciente de que las nociones de espacio y distancia podrían derivarse de relaciones más abstractas, particularmente del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que dos partículas se correlacionan de tal manera que el estado de una está instantáneamente relacionado con el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein lo llamó famosamente acción fantasmal a distancia, y lo consideró evidencia de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero experimentos han confirmado que el entrelazamiento es real, y ahora está en el corazón de tecnologías emergentes como la computación cuántica y la criptografía cuántica. Lo que los físicos están descubriendo es que el entrelazamiento podría no ser solo un fenómeno extraño de la mecánica cuántica. Podría ser el pegamento que mantiene unido al espacio mismo. En la correspondencia ADS-CFT, hay una relación precisa entre el entrelazamiento de regiones en la teoría de la frontera y la geometría del espacio en el interior. Más entrelazamiento corresponde a más conexión espacial, a puntos que están más cerca en el espacio interior. Si destruyes el entrelazamiento,
el espacio se desconecta, se fragmenta, deja de existir en un sentido significativo. Imagina la trama del espacio como una vasta red de hilos invisibles. Cada hilo una conexión cuántica entre regiones distantes. Los nudos en la red corresponden a puntos en el espacio, y las conexiones entre nudos determinan cuán cerca o lejos están esos puntos. Si cortas los hilos, los puntos se alejan infinitamente. Si añades más hilos, los puntos se acercan. El espacio no es el escenario sobre el que se desarrolla la física, es el resultado de la física, emergiendo de las correlaciones cuánticas subyacentes. Esta imagen es todavía especulativa, pero está respaldada por un trabajo matemático serio. Los físicos han encontrado fórmulas precisas que relacionan la entropía de entrelazamiento en la teoría de la frontera con áreas de superficies mínimas en el interior. Han descubierto que la dinámica de la gravedad puede derivarse de condiciones sobre el flujo de información en la teoría cuántica. Han propuesto conjeturas audaces como ER igual a EPR, que sugiere que los agujeros de gusano, esos túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo, son en realidad lo mismo que el entrelazamiento cuántico visto desde una perspectiva diferente. Si estas ideas son correctas, tienen implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la gravedad cuántica. Sugieren que la gravedad no es una fuerza fundamental como el electromagnetismo o las fuerzas nucleares, sino algo que emerge de estructuras cuánticas más básicas. Sugieren que el espacio-tiempo, la arena en la que Einstein situó su teoría de la relatividad general, podría no ser el punto de partida correcto para una teoría cuántica de la gravedad. En cambio, el espacio-tiempo podría ser un fenómeno secundario, algo que cristaliza a partir de una realidad más fundamental que no tiene espacio ni tiempo en el sentido ordinario. Haz una pausa aquí por un momento. Respira. Nota el espacio a tu alrededor, la sensación de que hay un aquí donde estás y un allá donde no estás. ¿Qué pasaría si este sentido del espacio, esta intuición de distancia y separación, no fuera algo dado por la naturaleza, sino algo construido, emergente, secundario? ¿Qué pasaría si el espacio es el efecto, no la causa? Es difícil pensar de esta manera porque toda nuestra experiencia está mediada por el espacio. Vemos objetos a diferentes distancias, caminamos de un lugar a otro, sentimos la separación entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Estas experiencias son tan básicas que las damos por sentadas como características de la realidad misma, pero quizás son características de cómo experimentamos la realidad, no de lo que la realidad es en su nivel más profundo. Permíteme intentar otra analogía, aunque como todas las analogías será imperfecta. Piensa en la temperatura. Todos hemos experimentado el calor y el frío. La temperatura parece ser una propiedad real y fundamental de las cosas. Pero los físicos nos dicen que la temperatura no es fundamental, es emergente. Surge del movimiento colectivo de enormes números de átomos y moléculas. Una sola molécula no tiene temperatura. El concepto ni siquiera se aplica. Es solo cuando tienes muchas moléculas moviéndose y chocando que emerge algo que podemos llamar temperatura. Quizás el espacio es similar. Quizás es un fenómeno colectivo que emerge de las interacciones de cantidades enormes de grados de libertad, cuánticos más fundamentales. Quizás una región muy pequeña no tiene espacio en un sentido significativo, igual que una molécula no tiene temperatura. El espacio podría ser algo que solo cobra sentido a escalas más grandes, cuando los detalles microscópicos se promedian en una estructura macroscópica suave. Esta idea está conectada con otra propuesta fascinante, que la gravedad podría entenderse como un fenómeno termodinámico. Así como la presión de un gas surge del movimiento de sus moléculas, sin ser una fuerza fundamental en sí misma, la gravedad podría surgir de la tendencia del universo a maximizar la entropía, sin ser una interacción fundamental entre partículas. Eric Verlinde y otros han propuesto versiones de esta idea, aunque sigue siendo controvertida y no completamente desarrollada. Si el espacio es emergente, si la gravedad es termodinámica, si la geometría surge del entrelazamiento, entonces nuestra imagen de la realidad necesita una revisión profunda. No se trata solo de añadir una nueva pieza al rompecabezas existente. Se trata de reconstruir el rompecabezas desde cero, con piezas que tienen formas completamente diferentes de las que esperábamos. Esto puede sonar abrumador, pero también es emocionante. Estamos potencialmente en el umbral de una revolución conceptual comparable a las que trajeron la relatividad y la mecánica cuántica. Y aunque el progreso es lento, aunque muchas preguntas permanecen abiertas, el hecho de que estemos haciendo progreso es notable. Hace 50 años,
La gravedad cuántica era un problema que parecía completamente intratable. Ahora tenemos herramientas, marcos conceptuales y pistas concretas sobre cómo podría funcionar una teoría unificada. Si conoces a alguien que ama la física, la filosofía o simplemente las conversaciones nocturnas sobre la naturaleza de la realidad, comparte este video con esa persona. A veces las mejores discusiones suceden cuando no estás solo con la pregunta. Ahora llegamos a una pregunta que probablemente has estado esperando, o quizás temiendo. ¿Tiene el principio holográfico algo que decir sobre la conciencia? Esta es el área donde la especulación más salvaje se encuentra con la física más rigurosa, y donde necesitamos ser más cuidadosos para distinguir entre lo que se ha demostrado y lo que simplemente se ha imaginado. La respuesta corta es no. El principio holográfico no tiene nada directo que decir sobre la conciencia. Es una afirmación sobre la estructura de la gravedad cuántica, no sobre la naturaleza de la mente o la experiencia subjetiva. No proporciona una teoría de la conciencia, no explica por qué tenemos experiencias subjetivas y no dice nada sobre la relación entre el cerebro y la mente. Sin embargo, esto no ha impedido que mucha gente haga conexiones especulativas. Hay libros populares que afirman que el cerebro funciona como un holograma, que la memoria se almacena holográficamente, que la conciencia es un campo holográfico que trasciende el cerebro físico. Hay afirmaciones de que las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias místicas o los fenómenos paranormales pueden explicarse mediante la física holográfica. Hay incluso quienes sugieren que el principio holográfico muestra que podemos proyectar nuestra conciencia a otras dimensiones o acceder a información de la frontera del universo. Necesito ser muy directo. Ninguna de estas afirmaciones está respaldada por la física del principio holográfico. Son especulaciones construidas sobre analogías superficiales y malentendidos de lo que la holografía física realmente dice. El hecho de que la palabra holográfico aparezca tanto en la física como en estas teorías populares no significa que se refieran a lo mismo o que unas sigan de las otras. Analicemos algunas de estas afirmaciones más comunes. La idea de que el cerebro funciona holográficamente fue popularizada por el neurocientífico Karl Pribram en los años 70. Pribram propuso que las memorias no están almacenadas en ubicaciones específicas del cerebro, sino distribuidas por todo el córtex de manera similar a cómo la información está distribuida en un holograma óptico. Esta es una hipótesis neurocientífica interesante, pero no tiene nada que ver con el principio holográfico de la física teórica. Usar la misma palabra no crea una conexión real entre las ideas. Además, la hipótesis del cerebro holográfico de Pribram no es ampliamente aceptada en la neurociencia moderna. Tenemos mucha evidencia de que diferentes funciones cerebrales están localizadas en diferentes regiones, de que ciertos tipos de daño cerebral causan déficits específicos, de que la actividad neuronal correlaciona con la experiencia de maneras que no son obviamente holográficas. La idea de almacenamiento distribuido tiene algo de verdad. Las memorias involucran redes distribuidas de neuronas, pero esto está muy lejos de la afirmación fuerte de que el cerebro es literalmente un holograma. La idea de que la conciencia es un campo holográfico que existe independientemente del cerebro es aún más especulativa. No hay evidencia física de tal campo, no hay mecanismo propuesto de cómo interactuaría con la materia. No hay predicciones verificables que se deriven de la hipótesis. Es una idea atractiva para algunos porque parece ofrecer una forma de sobrevivir a la muerte del cerebro. Pero el deseo de que algo sea verdad no es evidencia de que lo sea. Lo mismo aplica a las afirmaciones sobre experiencias cercanas a la muerte y el principio holográfico. Algunas personas que han estado clínicamente muertas y luego revividas reportan experiencias vívidas, a menudo incluyendo sensaciones de abandonar el cuerpo, viajar a través de túneles, encontrarse con seres de luz o revisar sus vidas. Estas experiencias son reales en el sentido de que la gente realmente las tiene, pero su interpretación es muy disputada. La explicación científica más parsimoniosa es que estas experiencias son producidas por el cerebro moribundo o recuperándose, no que revelan algo sobre la naturaleza holográfica de la realidad. El cerebro privado de oxígeno produce todo tipo de experiencias extrañas. Las drogas pueden producir experiencias similares. La estimulación eléctrica de ciertas regiones cerebrales puede inducir sensaciones de abandonar el cuerpo. Ninguno de estos hallazgos requiere invocar el principio holográfico o cualquier física exótica. Imagina un torbellino de titulares populares. Tu cerebro es un holograma. La física prueba que la conciencia sobrevive a la muerte.
El principio holográfico explica las experiencias cercanas a la muerte. Ahora imagina esos titulares disolviéndose lentamente en una pregunta más tranquila y honesta. ¿Qué sabemos realmente? Y la respuesta es, no mucho. Cuando se trata de la conciencia, la relación entre la física y la experiencia subjetiva es uno de los problemas más profundos de la ciencia y la filosofía. Llamado a veces el problema difícil de la conciencia, la pregunta de por qué hay algo que se siente como ser una entidad consciente no tiene respuesta científica actualmente. Ni la física cuántica, ni el principio holográfico, ni ninguna otra teoría física ha resuelto este misterio. Esto no significa que las conexiones entre física y conciencia sean imposibles o sin interés. Es perfectamente válido especular, preguntarse si aspectos de la física cuántica podrían jugar algún papel en el funcionamiento del cerebro, explorar si nuestra comprensión del espacio-tiempo podría eventualmente iluminar la naturaleza de la experiencia. Pero la especulación responsable requiere distinguir claramente entre lo que está establecido y lo que es conjetura, entre la física rigurosa y la fantasía disfrazada de ciencia. Mi posición es esta: el principio holográfico es fascinante y puede eventualmente tener implicaciones para nuestra comprensión de la realidad en formas que no podemos anticipar. Pero usar lo holográfico como una palabra mágica para explicar la conciencia, los fenómenos paranormales o las experiencias espirituales no está justificado por la física actual. Podemos maravillarnos ante el misterio de la conciencia y ante el misterio del principio holográfico, sin pretender que uno explica al otro. Respira profundamente. Es válido estar fascinado. También es válido decir, no sabemos. Antes de seguir adelante, hagamos una pausa para la primera de nuestras reflexiones comunitarias. Quiero escucharte, porque este es un espacio donde podemos pensar juntos. Primera pregunta. Cuando escuchas universo holográfico, ¿qué reacción está más cerca de la tuya? Opción A. Esto es fascinante. Cambia cómo pienso sobre la realidad. Opción B. Soy escéptico. Suena más a metáfora que a física. Deja tu letra en los comentarios y siéntete libre de añadir por qué. Segunda pregunta. ¿Cuál es una pregunta sobre el principio holográfico que más quieres que sea respondida? ¿Algo que ha estado rondando mientras escuchas? Tercera pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿cuán convencido estás de que nuestro universo podría ser realmente holográfico? 1 significa casi seguramente no. 10 significa casi seguramente sí. Comparte tu número y, si quieres, tu razonamiento. Toma un momento. Deja que tu respuesta surja. Y si deseas, compártela abajo. Tu perspectiva es parte de esta conversación. Ahora llegamos al final de nuestro viaje. Aunque quizás final sea la palabra equivocada. Las preguntas que hemos explorado no tienen conclusiones limpias. No hay un telón que cae, revelando la verdad detrás de todo. Lo que hay es un paisaje de ideas, algunas bien establecidas, otras tentativas, otras puramente especulativas, todas conectadas por un hilo de asombro ante la extrañeza del cosmos. ¿Qué significa vivir con estas ideas? No como creyentes, no como debunkers, sino como mentes curiosas sosteniendo preguntas abiertas. Esta es quizás la habilidad más importante que podemos cultivar. La capacidad de habitar la incertidumbre sin apresurar resoluciones, de maravillarnos sin creer ciegamente, de cuestionar sin cinismo. El principio holográfico nos invita a considerar que algunas de nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad podrían estar equivocadas, o al menos incompletas. Que el espacio tridimensional que experimentamos podría no ser fundamental, que la información podría organizarse de maneras que desafían nuestra imaginación espacial, que las dimensiones mismas podrían ser más flexibles, más dependientes de la perspectiva, de lo que jamás sospechamos. Pero nos invita a considerar esto con humildad, no con certeza. La historia de la ciencia está llena de ideas hermosas que resultaron ser falsas y de ideas feas que resultaron ser verdaderas. La elegancia matemática no garantiza la verdad física. La intuición no es una guía confiable en los reinos donde nuestras mentes no evolucionaron para operar. Lo mejor que podemos hacer es seguir la evidencia donde nos lleve, mantener nuestras mentes abiertas, pero no tanto que nuestros cerebros se caigan, como decía el astrónomo Carl Sagan. Imagina caminar lentamente por un bosque, la luz del sol filtrándose a través de las hojas, sintiendo el suelo bajo tus pies. Hay una solidez aquí, una realidad innegable. Los árboles son reales, el aire es real,
Tú eres real. El principio holográfico no niega nada de esto. No te dice que el bosque es una ilusión o que tu experiencia es engañosa. Te invita a preguntarte qué significa que algo sea real. ¿Qué es la profundidad? ¿Qué es la información? ¿Qué eres tú en relación con todo lo demás? Estas son preguntas antiguas, preguntas que los humanos han estado haciéndose desde que tuvimos la capacidad de preguntar. La física moderna les da un nuevo giro, nuevas herramientas, nuevos contextos, pero no las resuelve definitivamente, y quizás está bien. Quizás las preguntas más profundas no están ahí para ser resueltas, sino para ser vividas, para dar forma a cómo habitamos el mundo, para mantenernos humildes y asombrados. Piensa en tu propia experiencia en este momento, los sonidos que estás escuchando, las sensaciones en tu cuerpo, los pensamientos que surgen mientras procesas estas ideas. Todo esto se siente tan inmediato, tan presente, tan innegablemente aquí. Y sin embargo, qué extraño es que exista algo en absoluto, que haya un universo capaz de preguntarse sobre sí mismo a través de criaturas como nosotros. El físico John Wheeler una vez propuso la imagen de un ojo cósmico, el universo observándose a sí mismo. En su visión, la información y la observación no son secundarias a la realidad física, sino constitutivas de ella. De alguna manera, el universo no es completamente real hasta que es observado, conocido, experimentado. Esta idea, llamada a veces it from bit, sugiere que la información podría ser más fundamental que la materia y la energía. No tenemos que aceptar esta visión específica para apreciar su espíritu. El principio holográfico, la emergencia del espacio, el papel del entrelazamiento en la geometría. Todas estas ideas apuntan en una dirección similar, hacia una realidad donde la información es central, donde las relaciones abstractas subyacen a la estructura concreta, donde lo que pensábamos era fundamental podría ser derivado de algo más profundo. ¿Y qué hay de la conciencia en todo esto? No lo sabemos. Quizás la conciencia es un epifenómeno de la materia organizada de ciertas maneras. Quizás es algo más fundamental, tejido en la estructura de la realidad de maneras que aún no entendemos. Quizás la pregunta misma está mal planteada, asumiendo distinciones que no existen en el nivel más profundo. Lo que sabemos es que estamos conscientes, que experimentamos, que nos preguntamos. Y eso, al menos, es un dato a explicar. No voy a pretender ofrecer respuestas definitivas donde no las hay. Lo que puedo ofrecer es una invitación a sostener estas preguntas con ligereza, a dejar que informen tu sentido de asombro sin que se conviertan en dogmas, a permanecer curioso sin volverse crédulo, escéptico sin volverse cerrado. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu presencia. Si te gustaría seguir explorando estas preguntas conmigo, suscríbete y activa las notificaciones. Próximamente estaremos preguntando, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Y fluye en absoluto? Espero verte ahí. Ahora, a medida que nos acercamos al final, tomemos un momento más para una última reflexión comunitaria. Estas son preguntas para pensar y, si lo deseas, para compartir. Primera pregunta. En 10 años, ¿crees que el principio holográfico será visto como una característica confirmada de nuestro universo, como una idea hermosa pero inaplicable, o como algo completamente diferente? ¿Cuál es tu predicción y por qué? Segunda pregunta. ¿Cuál es el argumento más fuerte en contra de la idea de que nuestro universo es holográfico? Intenta dar a la posición del escéptico su mejor presentación, incluso si no estás de acuerdo. Tercera pregunta. ¿Algo en este video cambió tu forma de pensar, aunque sea ligeramente? Si es así, ¿qué fue? Cuarta pregunta. Si pudieras hacerle una pregunta a un físico sobre el principio holográfico, ¿cuál sería? Leo cada comentario. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de una comunidad rara y reflexiva. Me encantaría escuchar lo que te llevas de esto. Una última cosa. Estoy fijando una pregunta en los comentarios abajo. Me encantaría que este sea un espacio donde podamos pensar juntos, honestamente, con curiosidad, sin pretender tener todas las respuestas. Nos vemos ahí. Regresemos una vez más a esa habitación donde comenzamos este viaje. Estás de pie ahí, sintiendo el suelo bajo tus pies, la profundidad del espacio a tu alrededor. Las paredes están a cierta distancia, el techo sobre tu cabeza, el aire llenando el volumen entre tú y todo lo demás. Durante las últimas 2 horas, hemos explorado la posibilidad de que todo esto, toda esta profundidad, toda esta solidez, pueda describirse de una manera completamente diferente.
que la información que define este espacio pueda codificarse en una frontera lejana, que las dimensiones que experimentas podrían no ser tan fundamentales como parecen, que el universo podría tener una estructura más extraña y más rica de lo que jamás imaginaste. No hemos llegado a conclusiones firmes, porque la ciencia no las tiene todavía. El principio holográfico es una idea poderosa, respaldada por matemáticas rigurosas en ciertos contextos, pero su aplicación a nuestro universo sigue siendo una pregunta abierta. Hemos tratado de ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, sobre dónde termina la física y comienza la especulación. Pero quizás la honestidad sobre nuestra incertidumbre es su propia forma de sabiduría. Vivimos en un cosmos que es mucho más extraño de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. La física del siglo XX ya demostró esto. El tiempo se dilata, el espacio se curva, las partículas están en múltiples lugares a la vez. La física del siglo XXI puede traer revelaciones igualmente desconcertantes sobre la naturaleza del espacio, la información y la realidad misma. Mientras tanto, aquí estás, consciente, curioso, haciendo preguntas. Y eso, quizás, es lo más asombroso de todo, que el universo ha producido criaturas capaces de preguntarse sobre su propia naturaleza, que los átomos, organizados de ciertas maneras, pueden contemplar los átomos, que la realidad puede mirarse a sí misma y maravillarse. La pregunta no está cerrada. Quizás tú tampoco lo estás. Respira profundamente una última vez. Siente tu presencia aquí, en este momento, en este espacio que puede o no ser lo que parece. Hay misterio aquí, hay asombro, hay preguntas que probablemente nunca serán respondidas completamente. Y hay algo hermoso en eso. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta que nos encontremos de nuevo, permanece curioso, permanece humilde y sigue preguntando. Ahora permíteme expandir y profundizar en cada uno de los temas que hemos tocado, porque 2 horas es mucho tiempo y hay mucho más que explorar. Regresemos al principio, al momento en que los físicos comenzaron a sospechar que algo extraño estaba sucediendo con la información en los agujeros negros. La historia de la termodinámica de los agujeros negros es una de las más fascinantes de la física del siglo XX. Comienza con una paradoja aparente. Si los agujeros negros son completamente caracterizados por solo 3 números, masa, carga y rotación, entonces parecen violar el espíritu mismo de la termodinámica. La termodinámica nos dice que los sistemas complejos tienen enormes cantidades de información microscópica y que esta información se refleja en su entropía, pero un agujero negro parece no tener ninguna estructura interna que pudiera almacenar tal información. Jacob Bekenstein fue un estudiante de doctorado cuando comenzó a pensar seriamente en este problema. Su mentor, John Wheeler, era famoso por hacer preguntas provocadoras, y una de ellas tenía que ver con lo que sucedería si arrojaras una taza de té caliente a un agujero negro. La taza de té tiene entropía, una medida de cuánto desorden contiene, de cuántas configuraciones microscópicas diferentes podrían dar lugar al mismo estado macroscópico. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía total del universo nunca puede disminuir, pero si la taza de té desaparece en un agujero negro sin dejar rastro, parece que hemos borrado su entropía del libro de cuentas cósmico. Bekenstein propuso una solución audaz. Los agujeros negros tienen entropía, y esta entropía es proporcional al área de su horizonte de eventos. Cuando algo cae en un agujero negro, el horizonte crece, y con él, la entropía del agujero negro. La entropía no desaparece, se transfiere al agujero negro. La segunda ley sigue siendo válida, pero tiene que reformularse como una segunda ley generalizada, que incluye tanto la entropía ordinaria del universo, como la entropía de los agujeros negros. Lo extraordinario de la propuesta de Bekenstein era la forma específica de la fórmula. La entropía de un objeto ordinario escala con su volumen. Si duplicas el tamaño de una caja de gas, duplicas aproximadamente su entropía, porque hay más espacio para que las moléculas se muevan, más configuraciones posibles. Pero Bekenstein estaba proponiendo que para los agujeros negros, la entropía escala con el área, no con el volumen. Esto sugería algo profundo y misterioso, que toda la información sobre lo que hay dentro de un agujero negro está de alguna manera codificada en su superficie. Stephen Hawking inicialmente pensó que Bekenstein estaba equivocado. Si los agujeros negros tienen entropía, razonó Hawking, entonces también deben tener temperatura, porque la entropía y la temperatura están íntimamente relacionadas en termodinámica. Pero si tienen temperatura, deben emitir radiación térmica, y los agujeros negros, por definición,
no emiten nada, son negros. La propuesta parecía llevar a una contradicción, pero Hawking era demasiado honesto científicamente para dejar el asunto ahí. Decidió hacer el cálculo riguroso, aplicando la mecánica cuántica a la vecindad del horizonte de eventos, y para su propia sorpresa, encontró que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros emiten radiación, ahora llamada radiación de Hawking. Es extremadamente tenue, tan débil que un agujero negro del tamaño del Sol tardaría muchísimo más que la edad actual del universo en evaporarse por completo. Pero está ahí, y su temperatura y entropía son exactamente las que Bekenstein había predicho. La fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de un agujero negro se ha convertido en una de las ecuaciones más importantes de la física teórica. Dice que la entropía de un agujero negro es igual a 1/4 del área de su horizonte de eventos, medida en unidades fundamentales llamadas unidades de Planck. Esta fórmula conecta 3 pilares de la física moderna: la gravedad, la termodinámica y la mecánica cuántica, y sus implicaciones van mucho más allá de los agujeros negros mismos. Una de las implicaciones más profundas es lo que ahora llamamos el límite de Bekenstein. Bekenstein argumentó que si la entropía máxima de una región del espacio está determinada por su área de frontera, entonces hay un límite fundamental sobre cuánta información puede contenerse en cualquier región. No puedes empacar información de manera infinitamente densa. Llegará un punto donde, si intentas añadir más información, la región colapsará en un agujero negro. Y cuando eso suceda, la información estará limitada por el área del horizonte, no por el volumen original. Este límite tiene consecuencias asombrosas. Significa que el universo no puede contener información infinita. Significa que hay una granularidad fundamental en el almacenamiento de información, una especie de resolución máxima de la realidad física, y significa que la información está relacionada con el espacio de maneras que desafían nuestra intuición normal. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para enfatizar algo importante. Cuando hablamos de información en este contexto, no estamos hablando de información en el sentido coloquial, como datos en una computadora o conocimiento en un libro. Estamos hablando de información física, de la cantidad de datos necesarios para especificar completamente el estado de un sistema físico. Cada partícula tiene propiedades, posición, momentum, spin, que pueden describirse numéricamente. La totalidad de estas descripciones para todas las partículas en una región es la información contenida en esa región. Lo que Bekenstein descubrió es que esta información física está fundamentalmente limitada y que el límite depende de la geometría del espacio de una manera muy específica. No es el volumen lo que importa, sino el área de la frontera. Esto es profundamente contraintuitivo. Estamos acostumbrados a pensar que más espacio significa más capacidad de almacenamiento, más posibilidades, más información. Pero la física de los agujeros negros nos dice que esta intuición está equivocada en el nivel más fundamental. Gerard Hooft fue uno de los primeros en tomar esta lección en serio y extraer sus consecuencias más amplias. En un artículo seminal de 1993, propuso lo que llamó el principio holográfico. La física de cualquier región del espacio puede describirse completamente por una teoría definida en la frontera de esa región, con un grado de libertad, aproximadamente un bit de información, por cada 4 áreas de Planck de frontera. No es que la frontera contenga una copia de la información del interior, es que la frontera es suficiente para describir todo lo que sucede dentro. Leonard Susskind desarrolló estas ideas independientemente y les dio mayor difusión. Susskind era un físico de cuerdas y vio conexiones entre el principio holográfico y las estructuras matemáticas de la teoría de cuerdas. Acuñó el nombre principio holográfico por la analogía con los hologramas ópticos, aunque como hemos discutido, la analogía es imperfecta. Lo que faltaba en esta etapa era un ejemplo concreto, un sistema donde pudieras hacer cálculos precisos y verificar que la equivalencia holográfica realmente funciona. Ese ejemplo llegó en 1997, cortesía de Juan Maldacena, un físico argentino que entonces tenía poco más de 30 años. La conjetura de Maldacena, ahora conocida como la correspondencia ADS-CFT, propone una equivalencia exacta entre dos teorías que parecen completamente diferentes. Por un lado está una teoría de gravedad en un espacio de 5 dimensiones con curvatura negativa, llamado anti-de Sitter, o ADS. Por otro lado está una teoría cuántica de campos, específicamente una teoría de gauge supersimétrica.
viviendo en un espacio de 4 dimensiones que sirve como la frontera del espacio allí. Para apreciar lo extraordinario de esta propuesta, necesitas entender cuán diferentes parecen estas dos teorías. La teoría gravitacional tiene 5 dimensiones espaciales: curvatura del espacio-tiempo, horizontes de eventos, ondas gravitacionales. La teoría de campos tiene solo 4 dimensiones, no tiene gravedad en absoluto, y describe partículas interactuantes mediante campos cuánticos. Sus matemáticas son completamente distintas, sus conceptos fundamentales son diferentes. Nadie esperaría que describieran la misma física, y sin embargo, Maldacena propuso exactamente eso. Cualquier pregunta que puedas hacer en la teoría gravitacional tiene una traducción a una pregunta en la teoría de campos, y viceversa. Un agujero negro en el espacio Hadze corresponde a un plasma caliente en la teoría de campos. La propagación de una partícula en el interior corresponde a la correlación de ciertos operadores en la frontera. La geometría del espacio-tiempo en el bulk, como se le llama al interior, emerge de las relaciones cuánticas en la teoría de la frontera. Esto puede sonar abstracto, pero tiene consecuencias prácticas. Los físicos pueden usar la correspondencia ADS-CFT para resolver problemas difíciles. Si quieres estudiar un sistema fuertemente acoplado en la teoría de campos, donde las técnicas perturbativas normales no funcionan, puedes traducir el problema a la teoría gravitacional, donde podría ser más manejable. Este truco ha proporcionado insights sobre el plasma de quarks y gluones, sobre superconductores de alta temperatura, sobre fluidos relativistas y sobre otros sistemas que antes parecían intratables. Pero la correspondencia ADS-CFT es más que una herramienta de cálculo. Es una declaración profunda sobre la naturaleza de la realidad física. Dice que 2 descripciones de la realidad que parecen radicalmente diferentes pueden ser exactamente equivalentes, que la gravedad puede emerger de teorías sin gravedad, que las dimensiones adicionales del espacio pueden ser redundantes, contenidas ya en la información de la frontera, que lo que pensamos eran estructuras fundamentales del universo podrían ser derivadas, emergentes, secundarias. Permíteme intentar dar una analogía más detallada de lo que significa que 2 teorías sean duales. Imagina que tienes una novela complicada, con muchos personajes, tramas entrelazadas y giros narrativos. Ahora imagina que existe otra novela, aparentemente completamente diferente, con diferentes personajes, diferentes escenarios, diferente estilo de escritura. Pero resulta que las 2 novelas son exactamente la misma historia, solo que contada desde perspectivas radicalmente diferentes. Cada evento en una novela tiene su correspondiente evento en la otra. Cada personaje es el equivalente de otro personaje. Cada resolución de trama mapea a una resolución correspondiente. Si tuvieras un diccionario perfecto entre las 2 novelas, podrías traducir cualquier pasaje de una a la otra. Y no sería una traducción aproximada, sino exacta, preservando todos los detalles y matices. Las 2 novelas serían la misma historia expresada en lenguajes diferentes. Esto es lo que significa que la teoría gravitacional y la teoría de campos sean duales. Son la misma física expresada en lenguajes matemáticos diferentes. El diccionario entre ellas es extremadamente complicado, pero existe. Y porque existe, cualquier verdad física que puedas expresar en un lado puede expresarse igualmente en el otro. Ahora, hay una pregunta filosófica profunda aquí. Si 2 teorías son exactamente equivalentes, ¿cuál es real? ¿Es la gravedad real y la teoría de campos una descripción derivada? ¿Es la teoría de campos fundamental y la gravedad emergente? ¿O hay algún sentido en el que ambas son igualmente reales, o en el que la distinción entre fundamental y derivado no tiene sentido? No hay consenso sobre estas preguntas. Algunos físicos adoptan una postura instrumentalista. Las teorías son herramientas para hacer predicciones, y preguntar cuál es real es hacer una pregunta que la física no puede responder. Otros tienen intuiciones más fuertes, prefiriendo una descripción sobre la otra por razones de elegancia, simplicidad o coherencia conceptual. Personalmente, creo que estas preguntas filosóficas son importantes, pero que no debemos esperar respuestas fáciles. La historia de la física muestra que nuestras intuiciones sobre qué es fundamental frecuentemente resultan equivocadas. El tiempo absoluto parecía fundamental hasta Einstein. La distinción entre espacio y tiempo parecía fundamental hasta la relatividad. Las trayectorias definidas de las partículas
parecían fundamentales hasta la mecánica cuántica. Quizás la distinción entre el bulk y la frontera, entre lo interior y lo superficial, sea otra intuición que eventualmente abandonemos. Hay otra característica de la correspondencia ADS-CFT que vale la pena destacar: la relación entre el acoplamiento en las dos teorías. En la teoría de campos, hay un parámetro que describe la fuerza de las interacciones entre partículas. Cuando este parámetro es pequeño, las partículas interactúan débilmente, y puedes hacer cálculos usando técnicas perturbativas, expandiendo las respuestas en series de potencias. Cuando el parámetro es grande, las interacciones son fuertes, las técnicas perturbativas fallan y los cálculos se vuelven extremadamente difíciles. Resulta que cuando las interacciones son fuertes en la teoría de campos, corresponden a interacciones débiles en la teoría gravitacional, y viceversa. Esto significa que la correspondencia ADS-CFT conecta los regímenes difíciles de una teoría con los regímenes fáciles de la otra. Problemas que son intratables en un lado pueden ser solubles en el otro. Esta es una de las razones por las que la correspondencia ha sido tan fructífera en la práctica. Los físicos que estudian materia a altas temperaturas y densidades, como el plasma de quarks y gluones, que existió en los primeros instantes después del Big Bang, enfrentan el problema de que las interacciones son muy fuertes en ese régimen. Los métodos perturbativos no funcionan, pero pueden traducir sus problemas a la teoría gravitacional, donde las interacciones son débiles y los cálculos son más manejables. Por supuesto, hay una trampa. La correspondencia ADS-CFT no describe exactamente el plasma de quarks y gluones de nuestro universo. Describe un sistema relacionado pero diferente, en un universo con diferentes propiedades. Pero los físicos esperan que las características cualitativas, las tendencias generales, las relaciones funcionales, puedan transferirse entre los sistemas, y en muchos casos, esta esperanza ha sido vindicada. Los cálculos holográficos han proporcionado predicciones que concuerdan sorprendentemente bien con experimentos en el colisionador de iones pesados relativistas y en el gran colisionador de hadrones. Pero necesitamos ser honestos sobre las limitaciones. El espacio anti-de Sitter no es nuestro universo, tiene curvatura negativa, mientras que nuestro universo tiene curvatura positiva o cercana a cero. Tiene una frontera en el infinito, mientras que nuestro universo, si es finito, no tiene tal frontera, y si es infinito, tiene una estructura muy diferente. La correspondencia ADS-CFT es una prueba de concepto, una demostración de que la holografía es posible, no una descripción de nuestra realidad. Los intentos de extender las ideas holográficas a espacios de Sitter, que tienen curvatura positiva y se parecen más a nuestro universo en expansión, han tenido éxito limitado. Hay propuestas, hay conjeturas, hay indicios prometedores, pero no hay nada tan sólido y bien establecido como la correspondencia ADS-CFT. El problema está activamente siendo investigado, pero está lejos de ser resuelto. Esto lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo sabríamos si nuestro universo es holográfico? ¿Qué evidencia observacional podríamos buscar? Una propuesta ha sido buscar lo que se llama ruido holográfico. Si la información está codificada en una frontera con granularidad finita, podría haber pequeñas fluctuaciones en la estructura del espacio-tiempo, una especie de pixelación cósmica. Estas fluctuaciones serían extremadamente pequeñas, del orden de la escala de Planck, pero podrían potencialmente amplificarse en sistemas suficientemente sensibles. El holómetro en Fermilab fue un experimento diseñado específicamente para buscar este tipo de ruido. Usaba interferómetros láser extremadamente sensibles para detectar fluctuaciones correlacionadas en posiciones espaciales. Si el espacio tiene una estructura holográfica, argumentaban los diseñadores del experimento, podría manifestarse como un patrón específico de ruido en sus detectores. Los resultados fueron negativos. El holómetro no encontró evidencia de ruido holográfico al nivel predicho por ciertos modelos, pero esto no refuta el principio holográfico en general. Solo descarta ciertos modelos específicos con ciertas suposiciones específicas sobre cómo se manifestaría la holografía. Otros modelos predicen efectos más pequeños o efectos de tipos diferentes que el holómetro no habría detectado. Otra propuesta ha sido buscar firmas en la radiación cósmica de fondo, la luz más antigua del universo, emitida cuando el cosmos tenía solo unos cientos de miles de años. Esta radiación lleva información sobre el estado del universo temprano
y algunos han especulado que podría contener pistas sobre la estructura holográfica del espacio-tiempo. Ha habido afirmaciones ocasionales de haber encontrado tales firmas, anomalías en los datos que podrían ser consistentes con modelos holográficos, pero ninguna de estas afirmaciones ha resistido el escrutinio riguroso de la comunidad científica. Las anomalías pueden explicarse de otras maneras. Los modelos tienen parámetros ajustables que dificultan hacer predicciones firmes, y el consenso es que no hay evidencia observacional convincente de holografía cósmica. Esto nos deja en una posición algo incómoda. Tenemos una idea teórica poderosa, respaldada por matemáticas rigurosas en ciertos contextos, que podría o no aplicarse a nuestro universo. No tenemos manera clara de probarla o refutarla con la tecnología actual. Estamos en un territorio donde la teoría ha avanzado más rápido que el experimento, lo cual no es raro en la física de vanguardia, pero sí requiere cautela sobre qué afirmaciones podemos hacer con confianza. Lo que podemos decir es que el principio holográfico ha cambiado profundamente la forma en que los físicos piensan sobre el espacio, la información y la gravedad. Ha proporcionado nuevas herramientas, nuevas intuiciones, nuevos marcos conceptuales. Ha sugerido que algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad podrían necesitar revisión, y ha abierto líneas de investigación que continúan siendo fructíferas décadas después de que las ideas originales fueron propuestas. Una de las direcciones más emocionantes es la conexión entre el entrelazamiento cuántico y la geometría del espacio-tiempo. Esta conexión fue anticipada en algunos de los primeros trabajos sobre holografía, pero se ha hecho mucho más precisa y detallada en los últimos años. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más extraños de la mecánica cuántica. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus propiedades están correlacionadas de maneras que no pueden explicarse por ningún mecanismo local. Si mides el spin de una partícula entrelazada y encuentras que es hacia arriba, instantáneamente sabes que el spin de su compañera es hacia abajo, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y lo consideró tan absurdo que usó esto como argumento de que la mecánica cuántica debía estar incompleta. Pero el entrelazamiento es real. Ha sido verificado en innumerables experimentos. Es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica y la criptografía cuántica. Y ahora los físicos están descubriendo que podría ser la base del espacio-tiempo mismo. La conexión fue hecha más precisa por la fórmula de Ryuta Kayanagi, propuesta en 2006. Esta fórmula relaciona la entropía de entrelazamiento de una región en la teoría de campos de la frontera con el área de una superficie mínima específica en el espacio-tiempo del interior. Es una generalización de la fórmula de Bekenstein-Hawking, pero se aplica a cualquier región, no solo a agujeros negros. La implicación es profunda. El área de superficies en el espacio-tiempo interior está determinada por el entrelazamiento de regiones en la teoría de la frontera. Si cambias el entrelazamiento, cambias la geometría. Si destruyes el entrelazamiento entre dos regiones de la frontera, las regiones correspondientes del interior se desconectan, se vuelven infinitamente distantes entre sí. Esto ha llevado a la metáfora de que el entrelazamiento es el pegamento del espacio-tiempo. El espacio no es algo dado, algo que está ahí independientemente de la materia y la energía. Es algo que emerge de las correlaciones cuánticas, que se mantiene unido por los hilos invisibles del entrelazamiento. Imagina una vasta red, extendiéndose en todas direcciones. Los nudos de la red son puntos en el espacio. Los hilos que conectan los nudos son relaciones de entrelazamiento. Si dos nudos están conectados por muchos hilos, están cerca en el espacio. Si tienen pocos hilos, están lejos. La geometría del espacio, la noción de distancia, emerge de la topología de esta red cuántica subyacente. Esta imagen es todavía metafórica, pero hay trabajo matemático serio detrás de ella. Los físicos están desarrollando lo que se llama redes de tensores, estructuras matemáticas que describen cómo la información cuántica fluye y se distribuye. Estas redes pueden usarse para construir geometrías, mostrando explícitamente cómo el espacio puede emerger de estructuras puramente informacionales. Hay también una conjetura audaz conocida como ER igual a EPR, propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind en 2013. ER se refiere a Einstein-Rosen, los autores de un famoso artículo de 1935 sobre puentes de Einstein-Rosen, lo que ahora llamamos agujeros de gusano. EPR se refiere a Einstein-Podolsky-Rosen, los autores de otro famoso artículo del mismo año sobre el entrelazamiento cuántico.
La conjetura ER igual a EPR propone que los agujeros de gusano y el entrelazamiento son el mismo fenómeno visto desde perspectivas diferentes. Cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico. Cada agujero de gusano es la manifestación geométrica de entrelazamiento entre las regiones que conecta. La gravedad y la mecánica cuántica, que parecen tan diferentes y que han resistido unificación durante casi un siglo, podrían estar conectadas de esta manera profunda e inesperada. Esta conjetura sigue siendo especulativa, no está probada en el sentido estricto, pero ha sido extraordinariamente fértil, generando nuevas líneas de investigación, nuevas preguntas, nuevas formas de pensar sobre los problemas más fundamentales de la física. Ahora, quiero tomar un momento para respirar, literal y figurativamente. Hemos cubierto mucho terreno. Hemos viajado desde la termodinámica de los agujeros negros hasta la emergencia del espacio-tiempo, pasando por dualidades matemáticas, límites de información y redes de entrelazamiento. Es mucho para absorber, y está bien si algunas partes se sienten confusas o incompletas. Nota tu cuerpo ahora mismo, la posición en la que estás sentado o acostado, la sensación del aire en tu piel, los sonidos a tu alrededor. Estás aquí, en este momento, en este espacio que se siente tan sólido, tan tridimensional, tan real. La física que hemos discutido no niega esta realidad. No te dice que tu experiencia es una ilusión. Lo que hace es invitarte a preguntarte qué subyace a esta experiencia. ¿Qué estructuras más profundas podrían dar lugar a lo que percibes como espacio, distancia, profundidad? Es una invitación a la curiosidad, no al escepticismo radical sobre tu propia existencia. Y es importante recordar que la física, por más poderosa que sea, no lo explica todo. No explica por qué hay algo en lugar de nada. No explica por qué el universo tiene las leyes que tiene. No explica qué es la conciencia o por qué existe la experiencia subjetiva. Estas preguntas quedan abiertas, quizás para siempre, más allá del alcance de cualquier ciencia. Lo que la física puede hacer es revelarnos la estructura del mundo material, las leyes que gobiernan la materia y la energía, las geometrías del espacio y el tiempo, y en ese dominio ha sido extraordinariamente exitosa. Nos ha dado tecnologías que habrían parecido magia hace un siglo. Nos ha mostrado el universo a escalas desde lo subatómico hasta lo cosmológico. Nos ha revelado que la realidad es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos y que probablemente hay más sorpresas por venir. El principio holográfico es parte de esta historia en desarrollo. Es una pista, un indicio, una flecha apuntando hacia una comprensión más profunda de la gravedad, el espacio y la información. No es una respuesta final. No es un dogma que debamos aceptar sin cuestionar. Es una hipótesis de trabajo, una herramienta para pensar, una ventana a posibilidades que apenas estamos comenzando a explorar. Déjame ahora profundizar en algunas de las implicaciones filosóficas más sutiles del principio holográfico, porque creo que estas son tan importantes como los detalles técnicos, y a menudo se pasan por alto en las discusiones populares. Una implicación importante tiene que ver con la naturaleza de la localidad. En física, la localidad es el principio de que las cosas solo pueden afectar directamente a otras cosas que están cerca de ellas. Para que un efecto se propague de un lugar a otro, algo tiene que viajar entre ellos, y ese viaje lleva tiempo. Esto parece tan obvio que apenas lo notamos como una suposición. Por supuesto que no puedes afectar algo que está al otro lado del universo instantáneamente. La información tiene que viajar, y nada puede viajar más rápido que la luz. Pero el principio holográfico desafía nuestra comprensión de la localidad de maneras sutiles. Si toda la información sobre un volumen de espacio está codificada en su frontera, entonces, en cierto sentido, lo que sucede en el interior no es realmente local en absoluto. Es una reconstrucción, una proyección, un efecto derivado de lo que sucede en la frontera. Esto no significa que la localidad sea falsa en ningún sentido práctico. Las señales todavía viajan a velocidades finitas. Los efectos todavía se propagan causalmente. No puedes enviar mensajes instantáneos usando trucos holográficos, pero la fundamentación de la localidad, la razón profunda por la cual el universo es local, podría ser diferente de lo que pensábamos. Algunos físicos especulan que la localidad podría ser emergente, igual que el espacio mismo. En el nivel más fundamental podría no haber noción de cerca y lejos en absoluto. Estas nociones podrían surgir, junto con el espacio, de estructuras más básicas que no tienen geometría espacial.
La localidad sería una característica del mundo a escalas ordinarias, pero no una verdad fundamental sobre la realidad última. Otra implicación filosófica tiene que ver con la redundancia y la completitud de las descripciones físicas. Si dos teorías son exactamente equivalentes, describiendo la misma física en lenguajes diferentes, entonces en cierto sentido son redundantes. No necesitas ambas, cualquiera es suficiente, pero también son ambas completas. Ninguna carece de información que la otra tenga. Esto desafía nuestra tendencia a buscar la descripción fundamental, la teoría del todo que nos dará la verdad última sobre la realidad. Quizás no hay tal descripción única. Quizás hay múltiples descripciones igualmente válidas, igualmente completas, ninguna más fundamental que las otras. La búsqueda de la teoría final podría ser mal concebida, basada en la suposición equivocada de que debe haber una y solo una forma correcta de describir el universo. Esta es una posibilidad que muchos físicos encuentran incómoda. Estamos acostumbrados a pensar que la ciencia converge hacia la verdad, que con suficiente investigación descubriremos cómo son realmente las cosas. Pero quizás realmente es una noción más complicada de lo que pensamos. Quizás la realidad admite múltiples descripciones verdaderas, que no pueden reducirse una a la otra. Quizás la pluralidad está construida en la estructura del mundo, no es solo una limitación de nuestro conocimiento. Esto nos lleva a preguntas sobre la naturaleza de la ciencia misma. ¿Qué significa que una teoría sea verdadera si hay múltiples teorías igualmente verdaderas que describen los mismos fenómenos? ¿Cómo elegimos entre descripciones equivalentes? ¿Hay criterios más allá de la corrección empírica que importen? Los físicos a menudo invocan la elegancia, la simplicidad, la belleza como guías. Preferimos teorías que son más simples, que tienen menos parámetros ajustables, que unifican fenómenos aparentemente dispares. Pero estos criterios son vagos y subjetivos. Lo que parece elegante a un físico puede parecer feo a otro, y la historia muestra que a veces la naturaleza prefiere lo feo sobre lo elegante. No tengo respuestas definitivas a estas preguntas filosóficas. Las presento porque creo que son importantes, y porque el principio holográfico las trae a primer plano de una manera especialmente vívida. Cuando tienes dos descripciones radicalmente diferentes de la misma física, te ves obligado a confrontar preguntas sobre qué significa que una descripción sea verdadera, qué hace que una descripción sea preferible a otra, y qué tipo de acceso tenemos a la realidad a través de nuestras teorías. Ahora quiero abordar directamente algunas de las malinterpretaciones más comunes del principio holográfico, porque estas malinterpretaciones están muy extendidas y pueden llevar a confusión seria. La primera malinterpretación es que el principio holográfico demuestra que vivimos en una simulación de computadora. Esta idea se ha vuelto popular en los últimos años, promovida por figuras como Elon Musk y explorada en películas como The Matrix. La idea es atractiva porque ofrece una explicación para por qué el universo parece estar gobernado por leyes matemáticas precisas, porque es un programa de computadora escrito en código matemático. Pero el principio holográfico no tiene nada que ver con simulaciones de computadora. No postula ningún computador ejecutando el universo. No sugiere que hay programadores o diseñadores detrás de la realidad. No implica que nuestra existencia es de alguna manera menos real o menos genuina que la de seres en un nivel de realidad superior. Lo que el principio holográfico dice es algo mucho más técnico y específico, que la información física en un volumen puede codificarse en la frontera de ese volumen. Esto es una afirmación sobre la estructura matemática de las leyes físicas, no sobre el origen o la naturaleza metafísica de la realidad. Es perfectamente compatible con que el universo sea real en el sentido más robusto posible, que no haya nada fuera de él o más fundamental que él. La segunda malinterpretación es que el principio holográfico significa que la realidad es una ilusión. Esta interpretación confunde la equivalencia de descripciones con la irrealidad de lo descrito. Sí, el principio holográfico sugiere que puedes describir la física de un volumen usando una teoría en su frontera, pero esto no hace que el volumen sea ilusorio. Ambas descripciones son igualmente válidas, igualmente reales. Es como decir que porque puedes describir una novela en español o en inglés, la historia de la novela es una ilusión. No, la historia es real. Solo tiene múltiples representaciones. Del mismo modo, el espacio tridimensional que experimentamos es real. Solo que puede haber otras formas igualmente válidas de describir la misma realidad. La tercera malinterpretación es que el principio holográfico explica la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos paranormales o la vida después de la muerte.
Esta es quizás la malinterpretación más perniciosa, porque explota el deseo comprensible de las personas de encontrar significado y trascendencia, y lo conecta falsamente con física legítima. El principio holográfico no tiene nada que decir sobre la conciencia. Es una teoría sobre la gravedad cuántica, no sobre la mente o la experiencia subjetiva. No proporciona ningún mecanismo para que la conciencia sobreviva a la muerte del cerebro, se proyecte a otras dimensiones o acceda a información de una frontera cósmica. Las personas que hacen estas afirmaciones están tomando prestado el prestigio de la física sin la sustancia de la física. Esto no significa que las preguntas sobre la conciencia no sean importantes. Son profundamente importantes. Pero merecen respuestas serias basadas en investigación genuina, no pseudoexplicaciones que suenan científicas pero no lo son. La cuarta malinterpretación es que el principio holográfico ha sido probado experimentalmente. Como hemos discutido, no hay evidencia observacional directa de que nuestro universo sea holográfico. La correspondencia ADS-CFT está muy bien establecida matemáticamente, pero describe un universo diferente del nuestro. Los intentos de encontrar firmas holográficas en nuestro universo no han sido concluyentes. Esto no significa que el principio holográfico sea incorrecto. Significa que su estatus es el de una hipótesis teórica bien motivada, no el de un hecho establecido. Es una idea que merece ser tomada en serio y explorada más, pero que también debe ser sostenida con la humildad apropiada dado lo que sabemos y lo que no sabemos. Ahora, después de todas estas discusiones técnicas y filosóficas, quiero regresar a algo más personal. ¿Qué significa todo esto para ti, para tu vida, para cómo habitas el mundo? Mi respuesta es, probablemente nada en términos prácticos, pero potencialmente mucho en términos de perspectiva. Nada en términos prácticos, porque, incluso si el universo es holográfico, tu experiencia cotidiana no cambiaría. Seguirías caminando por el espacio tridimensional, manipulando objetos sólidos, sintiendo la profundidad y la distancia. Las leyes de la física a escalas humanas seguirían siendo las mismas. Tu vida seguiría teniendo los mismos desafíos, las mismas alegrías, los mismos significados, pero potencialmente mucho en términos de perspectiva, porque estas ideas nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la realidad. Nos recuerdan que el universo es más extraño de lo que pensamos, que nuestras intuiciones son falibles, que hay misterios profundos que apenas estamos comenzando a rozar. Y ese sentido de asombro, esa humildad ante lo desconocido, puede ser valioso en sí mismo.